¿Los conflictos y los problemas me llevan a tener ansiedad o la ansiedad me causa problemas? Si quieres averiguar cuáles son los principales problemas que pueden llevarnos a desarrollar ansiedad y lo más importante, cómo resolverlo, no te puedes perder este video. Hola amigos, ¿qué tal? Como siempre yo encantada de estar con ustedes. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de algo que hoy pues a muchos no nos gusta porque son los problemas, sí, ¿no? Estos problemas que de repente nos quiebran la cabeza, pero que en este video no solamente vamos a hablar de cuáles son los principales que nos pueden llevar a desarrollar ansiedad, sino también el saber qué cosas podríamos hacer para sobrepasarlos, sobrellevarlos o poder resolverlos de una manera más sencilla, ¿vale? La verdad es que decidí hacer esto porque ¿qué es lo que escucha un psiquiatra en su consultorio? Honestamente, escuchamos problemas, ¿no? Hasta aquellas personas que de repente nos dicen, Fanny, no sé qué es lo que me pasa, pues eso puede llegar a ser un problema porque definitivamente comienzan a sentirse mal, ¿no? Un dolor emocional, algo que les está haciendo sentirse incómodos o, ¿por qué no?, ansiosos, desesperados o con síntomas físicos que no logran explicar, de alguna manera nos está hablando de un problema. Y los estudios, ¿qué es lo que nos han dicho los estudios científicos? Aquí, por ejemplo, les muestro algunos estudios científicos donde se ha visto que personas que desarrollan ansiedad, por supuesto que tienen un componente genético, todo esto que hablamos de la epigenética es muy importante, porque nos dice que, pues no solamente es que ya con el ADN está escrito, ¿no?, si vamos a desarrollar ansiedad o no, sino que los factores ambientales van a poder hacer hasta cierto punto que hasta nuestra genética se modifique y podamos tener mayor o menor predisposición para desarrollar ansiedad. Y por otro lado, por ejemplo, en este estudio que se hizo con estudiantes mexicanos, pudieron encontrar que literalmente cuando había muchos conflictos dentro de las familias, esto podría provocar que una persona con mayor facilidad pudiera desarrollar ansiedad. Pero ustedes me dirán, bueno, Fanny, o sea, conflictos, pues, oye, todos podemos llegar a tener conflictos en nuestra familia, ¿no? O sea, ¿quién tiene como la familia perfecta, no? O sea, ni Genruchito, diría por ahí tenía pasta. La mamá de Genruchito podría ser un problema. Lo que es una realidad es que todos podemos llegar a tener conflictos, pero no todos los afrontamos de la misma manera y va a haber ciertos tipos de problemas que con mayor facilidad puedan llevarnos a desarrollar ansiedad. Por ejemplo, empezando con esta parte de los conflictos familiares, que seguramente por eso votan en este tipo de estudios, sí. El tener un problema con la familia nos puede hacer que desarrollemos ansiedad. Y fíjense, si lo entendemos de una manera sencilla, ¿cuál es el primer vínculo amoroso que nosotros tenemos en nuestra vida? Con nuestra familia, o sea, inicialmente con nuestra mamá o con nuestra figura materna, pero sí es con nuestra familia. Entonces, si en algún momento, o sea, nuestra familia, desde que nosotros estamos chicos, está en conflicto o nosotros empezamos a ver cómo a lo mejor hay mucha violencia o en casos o situaciones graves podemos llegar a ser víctimas de violencia dentro de nuestra familia, definitivamente eso nos puede llevar a desarrollar ansiedad porque esta caparazón que tendríamos que tener de estabilidad o de sentirnos protegidos dentro de la familia, si hay un ambiente estresante, donde hay muchos conflictos, donde hay inestabilidad, definitivamente eso puede causar muchos problemas. Si lo vemos hacia el lado del consultorio, o sea, yo, ¿qué les podría contar? Con frecuencia llego a escuchar a veces personas adultas que me cuentan cómo desde su infancia era conflictiva la situación en familia, que a lo mejor, pues, no sé, sus papás no se llevaban bien, ¿no? El otro día les ponía un post, ¿no? Que era mejor, si papás que estaban separados o papás que deberían de estar separados y que seguían viviendo juntos. Pues depende, pero sí hay muchas familias así, es decir, no solamente cuando hablemos de conflictos familiares pensemos en familias separadas, porque puede haber papás que estén separados, que estén divorciados y que tengan una buena relación y que curiosamente tengan más estabilidad en la dinámica con sus hijos o con la familia que tienen. Suena un poquito curioso, no digo que sea sencillo, pero a veces el que estén todos juntos como muéganos tampoco es tan sano, mis queridos amigos. Algo que yo he llegado a ver con mucha frecuencia
Son estas familias, pues sí, muéganos, que hay aquí muchísimas en Latinoamérica, en la Ciudad de México, en México en general, donde todos quieren vivir en el mismo lugar, ¿no? Y viven papás, abuelitos, hermanos, tías, cuñados, hijos. Se hacen unos revoltijos que de verdad es muy complicado porque, o sea, imagínense, si ya nada más y vivir mamá, papá y sus hijos, a veces es difícil el adecuarse. Ahora imagínense si no hay esa separación con la línea, pues, paterna, materna inicial y se quieren todos meter en la misma cazuela, es muy difícil y ese tipo de conflictos también pueden llegar a ser desencadenantes de ansiedad. No estamos diciendo que toda la gente que vive en este tipo de familias, como muy, pues a veces hasta hacinadas o muy juntas, vayan a desarrollar ansiedad, pero sí puede ser un factor, ¿no? Entre más personas estén juntas, con diferentes caracteropatías, con diferentes puntos de vista, suele ser más difícil vivir todos juntos, así que tómenlo en cuenta. Por otro lado, otro problema que tenemos que tomar súper en cuenta son los problemas de relación. Y fíjense, cuando me refiero a relación, me refiero a la interacción que vamos a tener con los otros. Muchas veces cuando pensamos en relación, pensamos en las relaciones de pareja y sí, una vez más, si nos vamos al lado que les platico del consultorio, gran cantidad de personas que están en situaciones de divorcio, de separación, de infidelidad, pueden llegar a desarrollar ansiedad como tal. Es decir, los conflictos de pareja sí son un factor predisponente para poder desarrollar un trastorno de ansiedad. Ahora, también a veces cuando tenemos un trastorno de ansiedad y estamos en una relación de pareja, a veces la pareja no le capisca, le cuesta mucho trabajo entenderlo y eso nos puede complicar aún más la vida, más si la pareja ya tenía sus propios problemas. Pero en estos casos no solamente pensemos en este tipo de relaciones, tenemos relaciones con todo el mundo, con nuestros vecinos, con nuestras mascotas, a lo mejor con nuestros compañeros de trabajo, con las personas que cruzamos en la calle, con nuestra familia de origen, con la familia de nuestra pareja, con un montón de personas. Y en general, cuando empezamos a tener problemas con nuestras relaciones, eso nos predispone a tener ansiedad. Por ahí les paso un datito. ¿Cuántas veces a lo mejor ustedes han escuchado o les ha pasado que alguien les dice, oye, es que también tienes un trastorno de personalidad? O alguien dice, tal vez tengas un trastorno de personalidad y aparte tienes ansiedad o depresión. Bueno, eso es una realidad. Cuando nosotros tenemos un trastorno de personalidad, por definición se dice que tenemos una cierta dificultad para relacionarnos con los otros y por consecuencia eso nos podría poner en más riesgo de desarrollar, por ejemplo, un trastorno del estado de ánimo como ansiedad o depresión. Entonces tampoco les haga tanto ruido que a lo mejor digan, a mí me dijeron que tenía TLP, trastorno límite de personalidad, pero yo lo que tengo son crisis de ansiedad. Pero si empezamos a buscar, a lo mejor hay un montón de problemas detrás y obviamente si de por sí a mí me cuesta un poco más trabajo el resolver los problemas o con mayor facilidad entro en conflicto, pues se me hace un merequetengue, ¿no? Porque el hecho de que tengo un trastorno de personalidad no significa que entonces yo sea malvado o malvada. No. O sea, de repente simplemente es que me meto en más problemas y me complico más la vida o se me complica más en las relaciones con los otros. Entonces, tómenlo muy en cuenta. Otro problema, el estrés laboral. Sí, amigos, muchas veces la mayor parte del tiempo la pasamos en nuestro trabajo. Entonces, imagínense si en nuestro trabajo nosotros no nos sentimos bien, ¿no? No estamos cómodos, tenemos problemas laborales, no nos llevamos bien con nuestros compañeros, etcétera. Pueden pasar muchas cosas, tenemos jefes autoritarios, etc. Todo este tipo de situaciones y el estrés laboral tal cual nos puede propiciar tener ansiedad. Seguramente ustedes han escuchado términos como el moving, donde se habla tal cual del acoso laboral. En las situaciones de acoso laboral, por supuesto que nos ponen un mayor riesgo de poder desarrollar depresión, ansiedad y tenemos que tomarlo súper en cuenta, ¿no? Y bueno, un poquito revolviéndolo, también a veces tenemos personas que me dicen, Fanny, o sea, yo tengo ansiedad y ni trabajo tengo. Pues a veces eso también puede ser un problema porque pueden llegar a desarrollar ansiedad, miedo de poder decir no voy a encontrar un trabajo, ¿no? Entonces, definitivamente la cuestión laboral es parte de nuestra vida cotidiana y puede ser un problema. Y aunado a esto, por supuesto, tenemos que pensar en los problemas económicos. Sí. O sea, y no es una onda materialista, ¿eh? Ay, no, regresemos al mundo del trueque, ¿no? Pues, o sea, sería lo ideal, pero hoy en día nuestra economía todavía se maneja pues con dinero, ¿no? Entonces, cuando tenemos problemas económicos, de verdad que eso puede ser un factor desencadenante para desarrollar ansiedad. Con frecuencia me toca ver pacientes en el consultorio que llegan justamente cuando perdieron su trabajo, cuando tuvieron un despido injustificado, cuando a lo mejor quebró, ¿no?, la empresa en la que estaban trabajando, o simplemente que a lo mejor llegan a tener tal cantidad de ansiedad, de fobia social, a lo mejor agorafobia, algo que les
impide poder salir de casa, que eso les provoca que puedan desarrollar ansiedad en situaciones laborales y al mismo tiempo problemas económicos. Entonces, sí, es todo un tema. La verdad es que el dinero, por supuesto que no, o sea, no lo es todo en la vida, pero sí es un medio que nosotros necesitamos para tener cierta estabilidad. Entonces, si nos damos cuenta o vamos juntando estos pequeños como piececitas del rompecabezas, vemos que todas las cosas que de alguna manera se mueven y nos quitan estabilidad, nos causan miedo y nos causan ansiedad. Y los problemas económicos no son la excepción. Pensar en nuestros problemas del pasado. Hay algunos que le llaman traumas pasados. A mí me da mucha risa eso. Les digo yo mucho que esta palabra de traumas a mí me causa como un poquito como de curiosidad porque dicen, ay, es que estoy bien traumado, ¿no? Pues que no sé qué me traumó lo que me dijo, ¿no? Pero bueno, yo como sale ahí la onda médica, siempre cuando me dicen cosas de traumado pienso en estas cuestiones de los golpes, ¿no? Pero pues sí, los golpes de la vida o los golpes emocionales y por supuesto que los golpes en la infancia puede ser algo que nos pueden hacer que desencadenemos ansiedad. Muchas veces hemos platicado de los procesos psicoterapéuticos, de psicoanálisis, y me acuerdo que una vez una paciente me decía, oye, Fanny, ¿sabes qué es que no? O sea, imagínate, yo fui con la psicóloga y se puso a preguntarme que cómo había sido cuando yo era niña, ¿no? ¿Y por qué me preguntó eso? O sea, tengo 40 años, o sea, ya pasó, ¿no? Entonces yo le explicaba a ella que hay diferentes formas de abordar un proceso psicoterapéutico, pero no va a ser raro que un psicólogo, un terapeuta, un psiquiatra te pregunte algo sobre tu infancia. Y eso no es porque sea, pues ni siquiera, algunos dicen, ya me están psicoanalizando, o sea, no solo los psicoanalistas lo preguntan, ¿no? Sino que más bien para entender nuestra situación actual, tanto para lo positivo como para lo negativo, para las cosas que nos están causando pues cierto temor, etcétera, es algo que va a ser muy útil el poder entender qué es lo que pasó antes, ¿no? Y saber cómo desarrollamos no solamente los miedos, sino también cómo desarrollamos ciertas herramientas para afrontarlos, que al ratito que platiquemos vamos a ver de cómo resolverlos, es muy importante. Entonces, si tú estás yendo a terapia y tu psiquiatra, tu psicólogo, tu terapeuta o quien sea, quien sea, alguien que sea de salud mental te pregunta algo sobre tu infancia, que no te haga tanto ruido. Si no estás en el momento para platicarlo, también eso es entendible. Les digo que hay diferentes formas de abordarlo. A veces, la mayoría de las veces, por ejemplo, en mi caso, yo desde el psicoanálisis, muchas veces con una entrevista muy abierta, las personas me lo cuentan solitos. O sea, solitos llegamos a ciertas cosas sin que sea tan dirigida, pero si a ti es que te lo preguntaron, no te me preocupes, no te me angusties, es importante entenderlo. Cuando empecemos a hablar de cómo resolverlo, vamos a hablar de las redes de apoyo. Pero también si lo vemos como un problema que puede desencadenarnos ansiedad tiene que ver con el aislamiento social. Y no solamente eso, sino con la sensación de soledad. Entonces, si empezamos a adelantar un poquito de estos tips, es importante, si ustedes están en situaciones de ansiedad, empezar a buscar redes de apoyo. El sentirnos solos es algo que puede ponernos en mayor riesgo de desarrollar ansiedad o depresión. Así es que hay que tomarlo súper en cuenta. Y cabe mencionar, no es lo mismo estar solo que sentirse solo. A veces podemos, no sé, por ejemplo, alguien puede vivir solo en su casa y sentirse en una cuestión de estabilidad. Eso no es propiamente una sensación de soledad. Y podría haber alguien que viviera justo digamos, en una casa donde viven 20 personas y resulta que de todas maneras pueden sentirse solos o incomprendidos. Entonces, esto del aislamiento tenemos que pensarlo más en una sensación de soledad más que propiamente en decir estoy solo, ¿de acuerdo? Tómenlo muy, muy en cuenta. Y las expectativas sociales y personales. Y en especial, sé que ustedes están viendo este video en redes sociales y van a decir, Fanny, pero ¿cómo nos dices de eso? Si las redes sociales, ¿no? Se ha platicado tanto, no sé, de redes como Instagram o a lo mejor, no sé, influencers que toman fotos estrambóticas en lugares a veces hasta peligrosos y demás. Y me dirían, no, pues, o sea, ¿por qué dices eso? No, el Tinder, ¿no? O sea, que pues pueden subir cualquier foto y dices, no, pues es el galán de la vida. Las expectativas que podemos tener tanto a nivel social o personal también nos pueden causar ansiedad. Y creo que en eso las redes sociales sí pueden afectar bastante, porque a veces se tiene una disparidad entre lo que es la realidad y lo que realmente somos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante tomar en cuenta o tratar una vez más de ver esa parte estable, que si a nosotros nos está haciendo mucho ruido entre lo que yo supongo que tendría que esperar el mundo, la sociedad, mi familia o yo mismo, y que estoy en otro momento, que eso no nos cause ansiedad. Y no tiene que ver con una cuestión de conformismo, sino más bien con una situación de realidad y de poder sentirnos a gusto y cómodos con nosotros mismos.
Y por último, algo que de verdad, un problema que dije, lo dejo al último, pero creo que es uno de los más importantes que yo he visto que desencadenan ansiedad, que es justamente los problemas de salud. Y voy a hablar de los problemas de salud tanto reales como de alguna manera imaginarios, pero ambos pueden llegar a provocar muchísima ansiedad. Seguramente ustedes han escuchado o han llegado hasta ver algún video que les he platicado aquí acerca de la hipocondría. O hay gente que me dice, ¿sabes qué, Fanny? Yo soy hipocondriaco. Bueno, cuando nosotros tenemos la pérdida de la salud, es decir, desde que a lo mejor nos diagnostican una enfermedad, nos decimos que tenemos diabetes, que tenemos hipertensión, esclerosis múltiple o a lo mejor hasta alguna otra cosa, decimos, oye, no, eso me causa mucha ansiedad y es que tiene que ver con la incertidumbre, con el duelo por la pérdida de salud. Se nos mueve y nos mueve en la tablita de la vida. Pero también el hecho de pensar que tenemos alguna enfermedad nos puede provocar mucha ansiedad. Y creo que por eso es que en algún momento se llegó a pensar hasta en la hipocondriasis como tal, porque los problemas de salud es algo que provocan mucha ansiedad. Y por eso yo les decía, tanto reales como imaginarios, porque aunque fuera algo que dijéramos, oye, es que ya todo el mundo te dijo que a lo mejor, no sé, no tienes una enfermedad grave, que no tienes cáncer, que no tienes alguna cosa así, pero yo tengo una preocupación de que pueda tenerla o que pueda perder la salud, eso definitivamente es un problema y es algo que nos desencadena ansiedad. Y ahora, después de todo este rollo, o sea, bueno, Fanny, ya me dijiste los problemas, estoy segura que ustedes me van a poder decir más, no duden en ponerlos aquí en los comentarios porque hay muchas cosas problemáticas que nosotros respondemos a tener un trastorno de ansiedad. Pero ahora, ¿qué hacemos? No sé, y ahora qué padre, ya, o sea, ya me amolé, o sea, ya tuve ansiedad y ya no se pudo resolver. Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer. Primero, les decía yo hace rato acerca de la soledad o de la sensación de soledad, buscar apoyo. E inicialmente yo les diría, buscar apoyo en lo más cercano que tengas a ti, ¿no? O sea, dices un amigo, una amiga, un hermano, una tía, un vecino, alguien que me encuentro en la calle y me da confianza. O sea, tratar de buscar la escucha o el apoyo o a veces la concordancia con alguien más, creo que nos puede ayudar mucho. También a veces si no estamos preparados para simplemente tener el acompañamiento de alguien, es algo que nos puede ayudar. Entonces, siempre, inicialmente hay que buscar apoyo social y no tratar de echarnos así como que a cuestas estos solitos, porque acuérdense que los trastornos de ansiedad son muy feos, se sienten muy feo, pero son muy comunes. Segundo, algo que yo recomiendo a todas las personas que están viviendo una situación de ansiedad o que están viviendo estos problemas que desarrollan o que nos hacen más propensos a tener ansiedad es pensar en las habilidades de afrontamiento. Cuando nosotros pensamos en afrontar un problema, significa en pensar cómo lo vamos a resolver. Les voy a contar que el otro día el ortopedista con el que llevo a mi bebé, a mi niño, me dijo, oye, es que lo debes de mandar a hacer ejercicio y no sé qué. Y entre las cosas que me dijo, debería de hacer parkour. Yo dije, ¿qué es eso? ¿No? Y dije, tiene 3 años, acá entre nos. Y yo dije, parkour, un niño de 3 años, ¿cómo se le ocurre? Entonces me puse a investigar. No lo he escrito al parkour, ya después platicaremos de eso. Pero algo que me gustó mucho fue una definición que decía, el parkour te ayuda a llegar de un punto a otro de la manera más eficiente. Y eso puede implicar brincando, saltando y demás, ¿no? Entonces, la definición me pareció encantadora porque me hizo pensar justamente en las habilidades de afrontamiento. A veces el afrontar una situación puede ser el resolver ese problema o llegar a una solución o llegar o cambiar algo de un punto a otro de la manera más eficiente para nosotros. Y a veces eso puede llegar a ser algo muy personal. A lo mejor a alguien le lleva 3 días y a mí me lleva 3 años. O a lo mejor yo le di 20,000 vueltas y la otra persona dijo, sí, lo hago mañana. Pero lo importante justamente es que sea la forma de afrontarlo mucho más sencilla para nosotros. Entonces, haciendo esta analogía con el parkour, tómenlo en cuenta y siempre traten de buscar la forma más eficiente de llegar de ese punto A ese punto B para ustedes. El tercero, o algo muy importante que tienen que pensar en esto, es empezar en poner límites. Por ahí tengo un video que les recomiendo mucho que se llama Cómo poner límites a las personas. Cuando hice ese video, yo me acuerdo, es que es indispensable. Me la paso escuchando en el consultorio historias de que se me complica la vida y mucho tiene que ver con que no puedo decir que no, porque sentí que no podía decir que no, o porque me sentí culpable por decir que no, o por decir que sí. Entonces, tenemos que tener muy claros qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos y que el amor que nos van a dar las otras personas no está condicionado. Porque muchas veces cuando no ponemos esos límites, miren, es como si nos cayera así una bola gigantesca de nieve y ¿qué puede pasar? O nos aplasta y nos deprimimos o nos sentimos ansiosos porque nos da una sensación de atrapamiento. Así es que tómenlo muy en cuenta.
ser compasivos. Hay que ser compasivos y yo les diría no solamente compasivos con nosotros, sino también compasivos con los otros. A mí me ha tocado ver personas que a veces al no sentir compasión por los demás o por los problemas de los otros, eso les puede llegar a causar mucha ansiedad, mucho enojo, mucha frustración. Y también, ¿por qué no?, el ser compasivo con nosotros mismos. No podemos hacer todo lo que queremos. O sea, estaría padrísimo, o sea, tener la varita mágica y decir, tarrán, tan, 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 ahorita lo resuelvo, pero no es de esa manera. Entonces, cuando las cosas no salen exactamente como nosotros las queríamos, sentimos que a lo mejor no logramos lo que deseábamos, hay que ser compasivos con nosotros, de verdad, que eso nos va a dar tranquilidad y nos va a permitir tener menos ansiedad. Y aunque parezca de risa, hay que ser más pacientes. Yo sé que es difícil, porque en general, o sea, imagínense, ¿qué les podrá decir una psiquiatra que trabaja todos los días con pacientes que tienen ansiedad? O sea, que pues pacientes son pacientes poco pacientes, ¿no? O sea, no digo que todos, pero en general, ¿no? La paciencia a veces es difícil y más cuando sentimos que estamos en peligro. Y recuerden que la ansiedad es sentir o tener que tenemos una sensación de peligro. Pero también a veces para poder resolver los problemas o en estos mecanismos o habilidades de afrontamiento, a veces vale la pena ser paciente y eso nos va a ayudar muchísimo. Así es que cuando les llegue la serenidad y digan, no, ya lo quiero resolver, digan, ok, Fanny me dijo que tenía que tener un poquito de paciencia, tómenlo en cuenta y de veras que las cosas van a ser más sencillas. Y por último, lo dejé al final, pero por supuesto no menos importante, para resolver este tipo de problemas, para poder disminuir la ansiedad secundaria o enmarañada por este tipo de problemas, algo súper útil es buscar la ayuda de un profesional. Y en ese sentido me refiero a un psiquiatra, un psicólogo, es decir, un profesional en salud mental. Es importante, o sea, a veces hay personas que me dicen, Fanny, o sea, yo no voy a ir a terapia, yo nunca lo he intentado, creo que eso no es para mí. Estoy de acuerdo y por eso al principio lo dejé, o sea, justo lo dejé al final, porque vemos que podemos hacer muchas otras cosas, pero si de repente sentimos que se nos está trabando o que a lo mejor esa exploración del entendimiento de por qué nos sentimos así, de cómo resolver este problema, porque ya lo siento encima, la ayuda psicoterapéutica, la ayuda de un profesional puede ayudar muchísimo. Si ya como tal tenemos un trastorno de ansiedad, también un tratamiento farmacológico nos va a hacer la vida más sencilla. Entonces, por favor, no lo echen en saco roto, tómenlo muy, muy, muy en cuenta y recuerden que pues por algo, ¿no?, existen los profesionales de la salud mental y pues nos dedicamos justamente a esa área. Y les decía yo al principio del video con lo que empezaba, ¿con qué trabajamos nosotros? Pues nos la pasamos escuchando problemas y tratando de poder no decir así de, ay, paso número 1, así se resuelve el problema, sino permitir que cada una de las personas lo pueda resolver de una manera mucho más sencilla, ¿vale? Pues bueno, amigos, la verdad es que este problemático video espero que les haya sido de utilidad. Por favor, no duden en ponerme aquí en los comentarios, o sea, qué otros problemas ustedes han tenido, algunos ejemplos, cómo les ha ido, si a lo mejor sí están viviendo alguna situación de ansiedad secundaria a esto, cuál es su opinión, por supuesto. También sugerencias de qué otros temas quieren que hablemos aquí en los diferentes videos. Les mando un beso, un abrazo, todo mi cariño. Recuerden suscribirse al canal, darle clic a la campanita para que sepan cuando hay un nuevo video. Y por supuesto también seguirme en todas las redes sociales porque en todas tenemos diferente contenido, ¿vale? Les mando un beso, yo soy Fanny Psiquiatra y recuerden que la ansiedad puede parecer una enemiga, pero también se puede convertir en nuestra amiga. ¡Nos vemos!